Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En este video les voy a explicar cómo cuidar correctamente tus cactus para que nunca se te mueran. Lo vamos a hacer a través de 6 cuidados fundamentales para que estos cactus crezcan y se desarrollen de una mejor manera. Quédate hasta el final para saber cuál es el más importante. El primer cuidado fundamental es la maceta. En esta parte vamos a tener en cuenta que estos cactus no son muy exigentes a la hora de plantarlos. Por ejemplo, los podemos plantar en macetas reciclables, en macetas normales, o ya sean como esta, una ollita que tengo acá. Y en el mercado encontramos algunos materiales como estos. Por ejemplo, las macetas de barro, las macetas de plástico y algunas que yo reciclo, así como esta. Como estos cactus son unas plantas muy resistentes, lo que más debemos tener en cuenta con la maceta es los agujeros. Que tengan una drenación, así, una buena drenación para que el agua no se nos vaya a quedar estancada. Si usamos una maceta de barro, estas macetas tienden a evaporar más rápido el agua, pero si tienen un solo agujero, vamos a tener en cuenta que lo vamos a regar de manera ligera, no tan frecuente, para evitar encharcamiento. Si lo vamos a colocar en una maceta de plástico, pero tiene muchos más agujeros, entonces vamos a regar más porque aquí el agua drena más rápido, así como esta. Si de pronto ustedes tienen una, así como esta, que es la que yo hago, con los agujeros laterales, yo le hago muchos, así para que la planta o el cactus respire, le vamos a colocar unas piedritas en esta parte para que el sustrato no se mezcle acá con el agua que nos va a quedar en reserva porque acá no tiene agujeros. Entonces, lo más importante de la maceta es que tenga un buen drenaje para evitar pudrición en nuestros cactus. El segundo cuidado fundamental es el sustrato. En esta parte vamos a tener mucho cuidado, ya que estos cactus son de terrenos áridos y tierras desérticas. Entonces, no pueden tener una tierra común como la que usamos normalmente en las otras plantas. Este sustrato debe tener algunas características. Por ejemplo, yo les voy a enseñar a hacer uno que es de rápido drenaje para que nuestros cactus no sufran de encharcamiento y empiecen a tener problemas de pudrición. Para estos cactus también pueden utilizar el sustrato que yo preparo para las suculentas, que es el sustrato ideal. Pero para los cactus yo preparo uno con más arena de río y piedritas, o también le llamamos a esto arena de construcción para que no se complique tanto la vida. Entonces le ponemos una cantidad mayor de piedritas y arena, le agregamos cascarilla de arroz, así, tierra negra, pero no tanta, sino poquita. Le vamos a agregar, esta es cascarilla de coco fina, para que retenga un poquito la humedad, pero muy poca, y el abono humus de lombriz, que es el alimento. Entonces hacemos una mezcla que nos quede bastante suelta para que nuestros cactus no vayan a tener problema de pudrición y el agua drene de manera rápida. Y nos queda de esta manera. Como ustedes se pueden dar cuenta, este es un sustrato que queda bien suelto y en mi caso, mis cactus se dan de mejor manera y tienen un desarrollo óptimo para su crecimiento. También les iba a compartir que en el mercado venden un sustrato ya listo para cactus, pero yo les aconsejo que le agreguen un poquito más de piedritas, arena de río y cascarilla de arroz para lograr una mayor soltura y así nuestros cactus no vayan a tener problemas de pudrición y encharcamiento.
Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. El tercer cuidado fundamental es el abono. Resulta y pasa que nosotros abonamos nuestros cactus por ahí una vez o dos veces o cuando nos acordamos. Estos cactus, cuando son bebés, hay que abonarlos cada 2 meses, cuando ya van creciendo, cada 4 meses y cuando son adultos, cada 6 meses. Hay 2 maneras de usar estos abonos. En mi caso, yo uso abonos orgánicos. Tengo un abono, que es el abono de frutas, que en la descripción de este video les dejo el link, y el otro es este humus líquido o el tradicional humus de lombriz que viene en tierra. ¿Cómo aplicamos este humus de lombriz líquido? Lo ponemos en un recipiente, ponemos ahí mezclado con agua para la cantidad de cactus que tengamos en el momento, los ponemos ahí y lo hacemos a manera de absorción cada 2 meses, como si fuera el abono de tierra, como lo aplicamos cada 2 meses. Cuando vayamos a aplicar nuestro abono humus o nuestro abono orgánico que tengamos en casa, como el de frutas que ya le expliqué, le vamos a hacer un caminito a nuestro cactus de esta manera. Ustedes pueden coger una palita, un cuchillito, en este caso yo lo voy a hacer con una cucharita, así de esta manera. Le vamos buscando espacio para poderle aplicar el abono humus. Esto se hace para que cuando ustedes apliquen el abono orgánico que preparen en casa, generalmente lo aplicamos encima, entonces eso se nos llena de moscos. Entonces lo hacemos así con todos los abonos orgánicos, hacemos el caminito y lo aplicamos así por todas partecitas, así, y luego lo cubrimos con el sustrato que ya le sacamos para que los moscos no se nos vaya a poner ahí y se nos vaya a invadir de mosquitas. Entonces lo hacemos así. Con cualquier abono orgánico que ustedes tengan, lo pueden hacer de esa manera. El cuarto cuidado fundamental es el riego. Aquí debemos tener en cuenta que para regar nuestros cactus no lo debemos hacer directamente al cactus. ¿Por qué? Porque nuestro cactus empieza a sufrir de cochinillas, así como este. Acá les hice un claro ejemplo. Aquí les puse a hacer este. Lo empecé a regar por encima y empezó a llenarse de cochinillas. Y en ocasiones empiezan a tener problemas de pudrición porque acá, donde salen las espinitas, tienen como unos deditos y empiezan a llenarse de agua. Y ahí empezamos a tener problemas de pudrición. Yo les aconsejo, mira, yo mis cactus los siembro de esta manera. Les dejo un espacio entre la maceta y ellos para poderles regar el sustrato. También lo podemos hacer por absorción. ¿Cuál es por absorción? Cogemos una cubeta, la llenamos de agua y lo sumergimos ahí hasta que el sustrato esté completamente húmedo. Esto lo vamos a hacer cuando sea tiempo de verano. Cuando es tiempo de invierno, le vamos a hacer riegos ligeros. ¿Cuál es el riego ligero? Cogemos una jeringa, una cuchara o un atomizador y lo hacemos alrededor de la maceta de esta manera, sin que el agua vaya a tocar nuestro cactus. De esta manera vamos a evitar pudrición y que el agua drene de una manera rápida y no se vaya a quedar dentro de la maceta. Para los que son nuevos en el canal, yo les tengo este truco. Vamos a regar nuestros cactus cuando el sustrato esté totalmente seco. Entonces, introducimos nuestro palito. Si el palito sale totalmente seco, nos sale sin nada, debemos regar. Si nos sale mojado, así sea la sola puntica del palo, debemos esperar hasta que esté totalmente seco. Bueno, para los que tienen varios cactus y es a veces imposible regar uno por uno con este método, ahí con la cuchara o con la jeringa o con el atomizador, les tengo este método que es fácil. Consiste en coger una bandeja o un vidrio,
algo que les quede de una superficie que no se les vaya a ir de lado, sino que les quede una superficie plana. Entonces lo llenamos de piedritas de esta manera, así. En este caso yo estoy usando una bandejita, lo llenamos de piedritas. Le colocamos el agua, digamos ustedes ya en invierno colocan medio vaso para todos y en verano digamos 2 vasos, entonces ustedes van midiendo. Si en invierno es un vaso, en verano son 2 vasos. Llenan su cubeta de piedritas y los ponen de la siguiente manera, los van colocando ahí. Si tienen harto espacio, ponen sus cactus de esta manera, entonces ellos ya absorben el agua necesaria y no van a tener problemas de encharcamiento. Las piedritas son para darle aireación y que no nos vaya a empezar a tener problemas de pudrición. Eso era lo que les iba a compartir. Para las personas que viven en otros países y el invierno es demasiado denso, que manejan unas temperaturas muy bajas, no es aconsejable hacerles el riego considerable. Simplemente les hacen riegos ligeros, o cuando hace mucho frío es preferible que no lo hagan, ya que sus raíces se pueden congelar y esto nos genera problemas de pudrición. Acá en mi país manejamos 2 estaciones, que es verano e invierno, pero el invierno no es tan fuerte como el de otros países, entonces acá sí regamos porque el invierno es muy suave y tolerable. En conclusión, si nuestros cactus son de sol directo, los vamos a regar más. Si los tenemos a la semisombra, regamos menos. Y si los tenemos en un lugar donde es muy precaria la luz y la ventilación, lo regamos mucho menos. El quinto cuidado fundamental son las alertas. Resulta y pasa que estos cactus, cuando les hace falta el agua, se ponen arrugaditos. Si les hace falta sol, se empiezan a etiolar, a ponerse así como alargaditos, entonces ahí nos damos cuenta que es falta de sol. También, por exceso de riego o el mal manejo de los abonos, se empiezan a llenar de quemaduras. Entonces, cuando vayamos a hacerles estos procesos de aplicarles el abono, vamos a tener en cuenta que no los vayamos a quemar. Otra parte importante es cuando los regamos con atomizador o nos descuidamos y los alcanzamos a salpicar con el riego. Estos se empiezan a llenar de cochinillas. Hay una cochinilla algodonosa café, la algodonosa blanca y la cochinilla lapa. Entonces, cuando nos sucedan estas cosas, debemos actuar de manera rápida para que estas cochinillas no acaben con nuestros cactus. Ya les voy a enseñar las formas en que las cochinillas se dan. Bueno amigos, de esta manera se manifiesta la cochinilla lapa, la cochinilla algodonosa marrón, que es esta que está acá, así de esa manera. Les iba a explicar que esta partecita que traen los cactus acá, que es como cafecita, esa no es cochinilla, eso es como una cicatriz que se hace con el sustrato para que lo tengan en cuenta y que cuando les estén haciendo los tratamientos no se la vayan a quitar pensando que es cochinilla. Por ejemplo, este sufrió de cochinilla lapa. Yo se la quité, ya le hice el tratamiento completo y estos son cicatrices que le quedan a los cactus, para que cuando esto les suceda no se las vuelvan a quitar porque ya son cicatrices. En la descripción de este video les voy a dejar el link de cómo quitar la cochinilla en los cactus. El sexto y último cuidado fundamental y el más importante es la iluminación. Recuerden que si todos los anteriores los hicieron bien, pero si fallan en este, entonces probablemente nuestros cactus se nos van a morir. Entonces, resulta y pasa que estos cactus, para su óptimo desarrollo, necesitan de varias horas de luz solar al día. Pero a veces, nosotros, cuando compramos nuestros cactus, se nos olvida esta parte. ¿Qué hacemos? Compramos el cactus que para el baño, que para la cocina, que para la oficina, pero en estas zonas, en estos lugares, no tienen la suficiente luz
para su debido desarrollo. ¿Qué debemos hacer cuando compramos un cactus donde la luz es bastante precaria? Por ejemplo, tenemos el mito de que compramos un cactus para ponerlo al lado del televisor, que porque con esa luz él vive. O lo llevamos al lado del computador, que eso es luz y con eso él va a vivir. Resulta que no. Cuando compran un cactus, de pronto para estos lugares donde la luz es bastante precaria, y ustedes quieren tener su cactus ahí, lo quieren tener ahí, entonces lo vamos a llevar a varias horas en el día, durante la semana, puede ser cada tercer día o día por medio. Lo llevamos a que tome su luz solar y luego lo llevamos a este espacio donde lo tenemos siempre. También les iba a compartir que la mayoría de los cactus toleran el sol, pero hay unos que no lo toleran totalmente directo, sino a semisombra o sol indirecto a través de una malla o polisombra. Hay unos que se queman con facilidad y así lo llevemos de manera gradual, no lo toleran. Entonces vamos a tener en cuenta de cuáles son los que van a ir a sol directo, los vamos a llevar gradualmente. Si ustedes notan que ya al pasarlos de semisombra a sol indirecto se empiezan a poner como de color cafecito o color marrón, entonces este cactus no les tolera el sol directo. Otra aclaración que les iba a hacer es que cuando compremos los cactus y los llevemos a casa, sí, ya sabemos que son del sol directo, entonces lo vamos a hacer de manera gradual. ¿Por qué? Porque cuando los compramos, normalmente van así junticos, entonces el uno le hace sombra al otro y no deja que le dé la luz directa. Entonces cuando ya lo llevamos solito, la cosa ya cambia porque ya tiene luz y sol por todas partes. Entonces lo vamos a hacer de manera gradual y así no fallamos con nuestros cactus. Entonces, en conclusión, todos los cactus necesitan luz solar para su debido desarrollo. Bueno amigos, espero que este video les sirva de gran ayuda y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.